Muy buenos días, Miss. Buenos días, compañeras. Somos el grupo G y nuestro tema adaptaciones curriculares en el área de lenguaje y cognitiva. Las integrantes del grupo son Valeria González, Sandy Mateo, Marta Mite, Raiza Prado, Isabel Vera, Rosa Sánchez, Melissa Villafuerte y quienes habla Annalise Borbor. Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas que están dirigidas específicamente a niños con necesidades educativas especiales. En la presente exposición abarcaremos conceptos, tipos, principios de las adaptaciones educativas y según el ente que se aplica. En el área del lenguaje, las adaptaciones curriculares ayudan a los niños que presentan algún tipo de trastorno o dificultad de lenguaje, lo cual es un obstáculo para su desarrollo regular. Para poder trabajar con adaptaciones para niños con compromiso en dicha área y sus adecuaciones en la comprensión y expresión de la comunicación. También abordaremos las adaptaciones curriculares en el área cognitiva, características de sus capacidades intelectuales leve, moderada, severa y profunda, su acceso al currículo, la metodología empleada, la evaluación, el desarrollo de objetivos y destrezas, y los apoyos necesarios en estos casos. ¿Qué son adaptaciones curriculares? Las adaptaciones curriculares son aquellas modificaciones que se realizan en la planificación educativa, desarrollada para un niño con el fin de responder a sus necesidades educativas especiales y que no las tiene todo el grupo de niños. Según el Mineduc 2013 nos dice sobre los principios de la adaptación curricular. Flexible, es decir, que es modificable. La base es el estudiante, es decir, que se adapta al estudiante con necesidades educativas especiales. Contextuales, que parte del contexto inmediato. Realista, se plantean los recursos disponibles y hasta dónde es posible llegar. Cooperativa, que los docentes trabajen en equipo para plantear adaptaciones curriculares. Y participativa, que los padres o representantes legales brinden información necesaria para realizar las adaptaciones curriculares. Tipos de adaptaciones curriculares. Primer nivel de concreción o macrocurrículo. Es el formato curricular elaborado por el Estado, el cual rige a nivel nacional. Segundo nivel de concreción o mesocurrículo, con base en oferta curricular nacional y en las características de la institución educativa, que contiene el PEI, PCI y la PCA. Tercer nivel de concreción o microcurrículo. Este formato se ajusta a las necesidades del niño de manera particular, la cual corresponde a la planificación del aula y se registra en el DIAT. Adaptaciones curriculares según el ente que se aplica. Centro educativo. Se da en la institución educativa y es donde ajustan el currículo nacional a sus necesidades. Aula. Podríamos decir desde el nivel inicial, la educación general básica y el bachillerato general unificado. Individuo. Cuando la adaptación se realiza para un estudiante en particular. Adaptaciones curriculares en el área del lenguaje. Desarrollar el área del lenguaje indica las habilidades en las que el niño logrará interactuar, relacionarse y comunicarse con su entorno. El lenguaje es comprensión verbal del significado, de los conceptos de posición, de la clasificación de los objetos, entre otros. Las tres fuentes que adquieren valor en el desarrollo de la comunicación del lenguaje son la dotación genética o el sustrato biológico,
el desarrollo neuropsicológico y las influencias medioambientales. Cuando estamos frente a un niño que no ha desarrollado de manera normal su lenguaje y lo expresa inadecuadamente, dependiendo de su edad, podemos observar que una o alguna de estas dificultades pueden estar presentes, como lo son trastorno general del desarrollo. Este se refiere a un grupo de trastornos caracterizados por retrasos en el desarrollo de las actitudes de socialización y comunicación. Retraso del lenguaje. Es un retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje: fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático, que afecta sobre todo a la expresión y en menor medida a la comprensión, sin que éste se deba a un trastorno generalizado del desarrollo ni a un déficit auditivo o trastornos neurológicos. Trastornos específicos del lenguaje. Es un trastorno grave y duradero que afecta a la adquisición del lenguaje desde sus inicios. Se prolonga durante la infancia y la adolescencia, pudiendo dejar en algunos casos secuelas significativas en la edad adulta. Puede afectar a uno o a todos los componentes del sistema lingüístico: fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática. Bien, continuamos con el trastorno del lenguaje de la causa audiógena. La audición es la base fundamental para la organización del desarrollo del lenguaje y esta se clasifica según el grado de pérdida de decibelios. La leve, que está entre los 20 y los 40 decibelios, quienes las padecen presentan dificultades para oír sonidos lejanos o suaves, susurros o entablar una conversación en ambientes ruidosos. La media, que está entre los 40 y 70 decibelios, en este nivel pueden representarse un obstáculo para mantener una conversación normal, incluso en ambientes tranquilos. La severa, que está entre los 70 y 90 decibelios, solo se perciben voces fuertes emitidas a distancia cercana. A partir de este nivel de hipoacusia, se puede denominar a la patología como sordera. En la profunda, que es a más de 90 decibelios, únicamente se pueden llegar a escuchar ruidos ambientales muy fuertes y se da la pérdida total de la escucha de la palabra hablada. Trastorno del lenguaje de la causa neurológica. Se da en el desarrollo de las estructuras nerviosas, la cual permite establecer rangos de evolución determinados. En primer lugar, un estadio prelingüístico y posteriormente la adquisición y desarrollo de la lengua como sistema codificado en sus planos, por ejemplo, fonético, semántico, morfosintáxico, gramatical y pragmático. Cuando se ven comprometidas estas estructuras, la comprensión y la expresión del lenguaje pueden ser alteradas. Tapiola, 2005, nos indica que es importante detectar de manera precoz algunos de estos indicadores del trastorno de la producción verbal. Por ejemplo, poca presencia de respuestas a ruidos, sonidos y voces. Buena comunicación, es decir, si el niño tiene una buena comunicación gestual, mímica y la comprensión verbal que no desarrolla en el lenguaje oral. La falta de producción de las palabras simples como monosílabas o vocalizaciones a los 2 años. La disglosia a los 2 años, es decir, el habla con una buena comprensión. La permanencia de la palabra, es decir, palabra suelta a los 3 años. La pronunciación de palabras por alteraciones fonéticas, fonológicas entre los 3 más o menos y los 4 años de edad. La dificultad morfosintáxica, es decir, en el desarrollo morfosintáxico, esto más o menos se da a partir de los 4 años. También tenemos lo que son los indicadores de trastornos predominantes en la comprensión y expresión verbal. Tenemos el primer punto, que es la falta de comunicación, es decir, la falta de iniciativa comunicacional y también mímica gestual. No responde a sus nombres, por ende tiene problemas para responder a su nombre más o menos a los 12 meses.
poco interés por el lenguaje del entorno, la falta de comprensión para comprender nombres de objetos de la vida cotidiana y seguir órdenes simples o rutinas más o menos a los 18 meses. Problemas de comprensión para comprender órdenes complejas a los 3 años. Poca participación en las interacciones sociales, su intención comunicativa es pobre. Una intervención temprana en el área del lenguaje es la mejor forma para prevenir el fracaso escolar. En el área lingüística, por ejemplo, evaluaremos lo que es la comprensión, la expresión y la articulación. En la comprensión, si el niño o niña comprende a los mensajes que recibe y responde a ellos oralmente. En la expresión, evaluaremos el lenguaje, es decir, si es fluido o si se entrecorta o titubea. En lo que es la articulación, se evalúa si el niño es capaz de narrar hechos, acciones de la vida diaria o si articula correctamente las palabras de su vocabulario. También si tiene una buena pronunciación y estructura bien las frases. El objetivo de las adaptaciones curriculares es que el docente pueda aplicarlas cuando esté frente a un niño con este tipo de trastorno de lenguaje o hipoacusia, ya que estas adaptaciones son las estrategias y recursos educativos adicionales que se implementan en las escuelas. ¿Para qué? Para que facilite así el acceso y progreso de los alumnos con necesidades educativas especiales. 3 tipos de adaptaciones curriculares. En la primera, las adaptaciones de acceso son las que facilitan el acceso al currículo a través de recursos, materiales específicos o modificaciones de interacción con los elementos del currículo. En la segunda, tenemos lo que son las adaptaciones mencionadas anteriormente, es decir, las que se proponen. Por ejemplo, la revisión de uno o varios elementos en la planificación, gestión o evaluación curricular. Asimismo, redefinen las estrategias de enseñanza y adecúan los procedimientos e instrumentos de evaluación. En el tercer punto tenemos lo que son las adaptaciones de contexto, que estas más bien actúan sobre la estructura gramatical y el clima emocional del aula o la institución. Es flexible del uso del tiempo y el espacio. Buscan consensuar el objetivo de metas grupales e individuales. Gestionan asimismo los procesos de orientación escolar. Realizan actividades en conjunto con otras personas o con la comunidad educativa. Las adaptaciones para niños con compromisos en el área del lenguaje. Cada niño requiere una adaptación específica, pero en forma general tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. La organización del aula. Esta debe tener una buena iluminación. Ubicación preferencial del alumno, es decir, frente al docente para poder ver la seña, hacer la correcta lectura labial o escuchar el habla de acuerdo a las posibilidades de cada niño. Evitar factores de interferencia, es decir, que distorsionan o interfieren la correcta percepción auditiva, como por ejemplo las dimensiones del aula, la distancia entre el emisor y el receptor, el ruido del ambiente, entre otros factores. Cuando los niños presentan déficit de atención, es conveniente ubicarlos lejos de la ventana. Cuando el niño es hipoacusia, hay que priorizar las habilidades. Por ejemplo, no es lo mismo tener un niño con una pérdida auditiva leve que otro con una pérdida auditiva severa. De esto dependerá en gran parte el acceso a la lengua, ya sea de señas o fónica. Tenemos que también conversar periódicamente con los padres de familia. El uso de material específico es primordial también en esta parte y hay que emplearles código de comunicación, es decir, mirarlo a la cara, respetar turnos de hablar y establecer que es prioritario la comprensión del mensaje, es decir, que él debe de pedir ayuda si no comprendió aquello. Las adaptaciones curriculares en el área cognitiva. Los estudiantes en que las dificultades de aprendizaje intelectual no sean notorias, se procede a la adecuación de individualización del proceso de enseñanza, dando respuesta así a las necesidades de cada alumno. Pero en aquellos casos en que las dificultades sean permanentes y más severas, es necesario llevar a cabo una adaptación significativa.
Los alumnos con capacidades intelectuales se caracterizan por deficiencias en el funcionamiento cognitivo. Aquí tenemos algunos puntos. Por ejemplo, presentan problemas en la metacognición, es decir, en la capacidad de autorregular el propio aprendizaje y de planificar las estrategias de actuación en cada situación. Otro punto es, tienen alterados los procesos de control cognitivo. También mantienen problemas muy evidentes en la generalización de los aprendizajes que ellos adquieren. Como consecuencia de todo aquello, van a tener dificultades permanentes en su proceso de aprendizaje estos niños con estas dificultades en el área cognitiva. La discapacidad intelectual, según la Organización Mundial de la Salud, la define como una capacidad intelectual sensiblemente inferior a la medida que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia con una clara alteración en los comportamientos adaptativos, es decir, es la dificultad para aprender y adquirir conocimientos durante el proceso del desarrollo. Este tipo de discapacidad tiene grados como son leve, moderada, severa o profunda. Discapacidad intelectual leve. Se caracteriza por quienes la tienen, se sitúan entre 50 y 70 de cociente intelectual, aunque presentan un retraso cognitivo y una ligera afectación en el campo sensorio-motor, son capaces de permanecer en el sistema educativo, las cuales requieren de los siguientes apoyos: incentivar la participación y evitar la sobreprotección y ayudarlo solo si es necesario. Facilitar experiencias que desarrollen la autodeterminación y el poder de decisión. Por ejemplo, brindar al estudiante la posibilidad de escoger entre 2 o más opciones de ropa, tareas, alimentación, paseos, entre otros. Posiblemente sea necesario revisar los contenidos con el estudiante después de clase. Adaptaciones curriculares de acceso al currículo. Contar con material concreto, especialmente para las matemáticas, por ejemplo, base 10, ábacos, verticales y horizontales, bloques lógicos, geoplanos, entre otros. Para el lenguaje, es recomendable utilizar las letras de lija, los areneros, plastilina y letras imantadas o de madera. En general, el uso de la tecnología es muy recomendable. Es conveniente también un docente de apoyo en el aula. Estrategias metodológicas. Partir de lo concreto. En matemáticas, por ejemplo, utilizar objetos reales como tapas, bolitas, etc. Aunque también son muy efectivos los materiales didácticos mencionados anteriormente. Luego, pasar a lo semiconcreto para llegar a lo abstracto. Para la lectoescritura, podemos utilizar métodos multisensoriales, es decir, que requieran más de un sentido, o programas en CD, como por ejemplo Abrapalabras, Conejito Lector, Pipo Aprende a Leer, entre otros, o los software educativos. Para que el estudiante con discapacidad intelectual leve internalice los contenidos, es necesario la práctica y la repetición. Y en las tareas, dar instrucciones sencillas y utilizar un vocabulario accesible. Para evaluar a los estudiantes con este tipo de discapacidad, es necesario realizar pruebas objetivas con lenguaje sencillo. Las instrucciones deben ser cortas y claras. Calificar los pasos intermedios de las tareas de las distintas asignaturas. No es necesario realizar una adaptación curricular a los objetivos y destrezas con criterios de desempeño definidos en el currículo nacional, puesto que los estudiantes con discapacidad intelectual leve asisten a instituciones de educación ordinaria y desarrollan las mismas destrezas que sus compañeros. Discapacidad intelectual moderada. Este nivel, que se sitúa por debajo de 50 en cociente intelectual, conlleva la necesidad constante de una supervisión en la educación, la cual requiere los siguientes apoyos: emplear técnicas de modificación de conducta como moldeamiento por aproximaciones sucesivas, encadenamiento o análisis de tareas,
Se basan en planificar una tarea desde lo más simple hasta lo más complejo. Buscar actividades y entornos en los que el estudiante interactúe socialmente, empleando un lenguaje correcto y sencillo, con frases cortas y enfatizando en la entonación. Discapacidad intelectual severa y profunda. Quienes la padecen tienen una capacidad de cociente intelectual menor a 20. Esto implica un cuidado de forma permanente. Los estudiantes con este tipo de discapacidad requieren educación especializada en la que reciban todas las terapias adecuadas de acuerdo a su necesidad. De esta manera, se debe elaborar un programa educativo individual para cada estudiante, cuyo objetivo principal es lograr autonomía y funcionalidad de sus procesos cognitivos y mejorar sus capacidades intelectuales. En conclusión, las adaptaciones curriculares tratan de tener en cuenta aspectos importantes para adecuar el currículo formal a las necesidades que presenten los infantes, ya que las discapacidades y diversidad es un fenómeno que se constata en lo cotidiano de todos los educadores. De esta forma, se establecen estrategias metodológicas de acuerdo al nivel y la dificultad de aprendizaje del niño, de tal manera que el docente debe estar capacitado para hacer que el grupo, dentro de su diversidad, aprenda de manera uniforme. ¿Sabías que? La educación en el Ecuador da paso a la inclusión de niños, niñas y jóvenes que tengan necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad dentro de las aulas regulares, partiendo del principio de inclusión, el cual señala: calidad con equidad significa escuelas inclusivas, es decir, escuelas que por la excelencia de sus servicios hagan posible que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de una comunidad puedan encontrar en ellas lo necesario para su pleno desarrollo. Para que este principio se cumpla, los docentes y demás profesionales que se encuentran involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser capacitados en relación a la inclusión educativa y demás componentes que la conforman. Uno de estos componentes son las adaptaciones curriculares, las cuales deben ser específicas según el caso o la dificultad del estudiante, de forma particular, en base a las directrices emitidas por los profesionales del DESE, quienes deben hacer la evaluación previa de cada caso y después de esto dar las pautas a los docentes para que ellos realicen la adaptación, ya sea en relación a la metodología, técnicas de estudio e incluso dentro del currículo.